primeras semanas de vida intrauterina, el embrión se nutre por difusión, ¿no? Porque es una estructura pequeña, todavía no hay el desarrollo de órganos ni de tejidos muy especializados, entonces simplemente es por difusión. Pero a medida que va creciendo, ya sobre todo a partir de la mitad de la tercera semana de vida intrauterina o a principios de la cuarta semana, ya se van a ir desarrollando estructuras y tejidos importantes y el embrión va a ir creciendo de tal manera que el aporte por difusión ya no es suficiente para ese embrión y se tiene que ya empezar a desarrollar todo un sistema cardiovascular que aporte oxígenos y nutrientes. Entonces, en relación al desarrollo cardiovascular, este más o menos empieza a desarrollarse a mediados de la tercera semana, ¿no? Y como un dato adicional, mencionan que los latidos más o menos se presentan entre el día 22 y el día 23. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que a nivel del mesodermo, nosotros tenemos tres áreas definidas, ¿no es cierto? El mesodermo paraxial, el intermedio y el lateral. Del mesodermo lateral es el mesodermo esplanocléurico o mesodermo visceral, el que da origen al tubo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A nivel de ese mesodermo lateral, plástico visceral, se van a formar unos islotes, y estos, unos islotes sanguíneos, y estos van a migrar hacia la porción craneal, hacia la porción más craneal del embrión en desarrollo. Y ahí se van a ubicar, dando lugar al desarrollo del área cardiogénica o el área cardíaca. A ese nivel del área cardiogénica se van a formar dos campos cardiogénicos, el primario y el secundario. Entonces, tenemos la imagen de acá, bueno, eso es lo que vamos a repetir. Tenemos el mesodermo, paraxial, intermedio y el lateral, y recordemos nuevamente que el tubo cardíaco tiene su origen en el mesodermo esplástico visceral. Entonces, habíamos mencionado que en la parte más craneal del embrión se desarrollan los campos cardiogénicos, primario y secundario. El campo cardiogénico primario va a derivar exclusivamente del mesodermo lateral esplástico, mientras que el campo cardiogénico secundario también es tejido mesodérmico, pero que va a derivar del mesodermo faríngeo, el que guarda relación con el primer y el segundo arco faríngeo. Entonces, como vemos acá, la rotocorda y el campo cardiogénico primario, internamente tenemos el campo cardiogénico secundario. Entonces, en su desarrollo, los campos cardiogénicos, las porciones laterales de los campos cardiogénicos van a sufrir engrosamiento, de tal manera que en el campo cardiogénico primario se van a formar los cordones endocárdicos. Estos cordones endocárdicos son los que van a dar lugar al desarrollo de los tubos endocárdicos. Y los tubos endocárdicos desarrollan el corazón cardíaco primitivo. Luego tenemos los engrosamientos a nivel del campo cardiogénico secundario. Entonces, estos engrosamientos del campo cardiogénico secundario dará origen a los cordones dorsales. Estos dorsales se van a diferenciar después en las aortas dorsales. Entonces, recuerden ustedes que el embrión sufre dos plegamientos
plegamiento lateral y el plegamiento cráneo-caudal. El plegamiento lateral, en el caso del desarrollo del tubo cardíaco, es importante porque va a permitir la fusión de estos tubos cardíacos. Tienen que fusionarse, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un solo corazón. No pueden desarrollarse dos corazones ni dos aortas, un solo corazón. Entonces, este plegamiento lateral, este plegamiento que es así, lo que va a generar es que estos tubos cardíacos bilaterales, al momento del plegamiento, se van a fusionar y finalmente dan uno solo. El plegamiento cráneo-caudal es importante porque lo que va a, a dar lugar es a la ubicación definitiva del corazón. El corazón se ubica a nivel torácico, es el lugar donde se desarrolla, pero inicialmente habíamos mencionado que las áreas cardiogénicas se desarrollan en la parte más craneal del embrión, pero ahí pues no se va a desarrollar el corazón, ¿no es cierto? En la cabeza. Entonces, al momento de que sucede el plegamiento cráneo-caudal, esta región cardiogénica va a adoptar su posición final en la parte ventral torácica. ¿Sí? Entonces, es por eso que son importantes los plegamientos. Entonces, en relación a la imagen, tenemos los tubos cardiogénicos, las aortas dorsales, sucede el plegamiento lateral, los tubos endocárdicos van a migrar a través por fuera de este mesodermo esplácnico para finalmente ubicarse en la parte central medial y unirse, ¿no? Entonces acá tenemos los tubos cardíacos que con el plegamiento se van desplazando sobre la parte medial y finalmente se encuentran y se juntan. Entonces, ahí tenemos la imagen, dos tubos cardíacos se juntan y dando lugar al desarrollo de un único tubo cardíaco. Por otro lado, lo que hemos mencionado es el plegamiento cefálico caudal. Entonces, ¿qué tenemos? Que con ese plegamiento, la región cardíaca, el tubo cardíaco en desarrollo, va a adoptar la posición ideal torácica ventral. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder en el desarrollo? Que vamos a tener una aorta dorsal, una cavidad pericárdica y un solo tubo cardíaco primitivo, que inicialmente fueron dos, pero después se fusionaron y dan uno. Ahora, tenemos que inicialmente el tubo cardíaco es como su mismo nombre lo dice, un tubo longitudinal recto, como vemos acá, son tubos. Estos tubos, ya hemos mencionado, tienen que fusionarse, dando lugar a este único tubo. Este único tubo longitudinal y recto va a ir sufriendo modificaciones. Va a haber áreas en las que se va a expandir, se va a ensanchar y va a haber otras áreas donde se va a deprimir, que son los surcos. Entonces, ahí tenemos la gráfica, el tubo cardíaco. Y otra característica de este tubo cardíaco es que tiene dos extremos. El extremo venoso está conformado por el seno venoso. Como vamos a ver más adelante, este seno venoso es el drenaje de tres venas importantes, ¿no? A cada lado, derecha e izquierda. La vena cardinal común, la vena umbilical y la vena vitelina. Son los tres vasos más importantes que drenan a nivel de ese seno venoso de derecha e izquierda. Subiendo o dirigiéndonos hacia la parte más digamos superior, tenemos el extremo arterial. ¿A quién encontramos en el extremo arterial? Al saco aórtico, y algunos también lo conocen como aorta ventral. ¿Sí? Y finalmente
finalmente, como vamos a ver más adelante en las diapositivas, aquí va a haber la unión de las aortas dorsales. Y las aortas ventrales con las aortas dorsales se van a comunicar a través de los arcos aórticos, ¿no? Son como las anastomosis entre las dorsales y las ventrales, o las comunicaciones. Entonces, siguiendo la dirección, tenemos el atrio primitivo, la aurícula primitiva, que va a dar origen a las aurículas derecha e izquierda, ventrículo primitivo, que da origen a la parte trabeculada, rugosa del ventrículo izquierdo. Como podemos observar aquí, todo eso es un tubo continuo. Creo que un tubo de desagüe, la comparación no es tan bonita, pero más o menos así. Es un tubo continuo. Todas las cavidades inicialmente se van a comunicar. Entonces observamos que este ventrículo único, sabemos que tenemos dos ventrículos, ese ventrículo único inicialmente se va a comunicar directamente con la aurícula primitiva, que también es única, pero sabemos que tenemos dos. ¿A través de quién? A través del canal atrioventricular. Posteriormente, en su desarrollo, este canal atrioventricular único tiene que fungirse y dar dos canales, ¿no? Siguiendo, tenemos el bulbo cordis y el tronco arterioso. Entonces, algunas literaturas ustedes van a observar que el bulbo cordis lo dividen en tres segmentos. Vamos a ver. Con lo que habíamos mencionado, solamente para recordar que la parte proximal del bulbo cordis va a dar lugar al desarrollo de la parte rugosa trabeculada del ventrículo derecho. Entonces, como un paréntesis, para ponernos en contexto, tanto las aurículas como los ventrículos tienen una parte rugosa y una parte lisa, ¿sí? La parte lisa está dada por los vasos que llegan o que salen, forman la parte lisa. Y la parte rugosa es el paquete muscular que está conformando todo el grueso del paquete muscular que forma esas cavidades. Entonces ahí tenemos el bulbo cordis, que algunos lo dividen en tres porciones, en tres tercios. Entonces, por un lado, hacia abajo del bulbo cordis tenemos el ventrículo primitivo. Ya hemos dicho que este ventrículo primitivo da lugar al desarrollo de la parte rugosa del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos el bulbo cordis, tres tercios. El tercio proximal, que está en continuidad con este ventrículo primitivo, que era la parte rugosa del ventrículo derecho, ¿cierto? Y acá se va a formar el tabique interventricular que vamos a ver. En el tercio medio vamos a observar el desarrollo de los tractos de salida de los ventrículos. ¿Quiénes salen de los ventrículos? La arteria pulmonar y la aorta, ¿no? Entonces son las cámaras o los tractos de salida, los incidibles. Y luego tenemos el tercio distal, que está formado por el tronco arterioso. Este tronco arterioso, en este tronco, o a nivel del cono tronco, se va a desarrollar el tabique aortopulmonar, que va a dividir a este tronco arterial en dos: aorta y arteria pulmonar. Acá todo un resumen simpático para que ustedes lo lean, de queda cada estructura o cada ensanchamiento o dilatación de ese tubo cardíaco. Entonces, hasta ahí hemos conocido que a nivel del corazón, el tubo cardíaco primitivo tiene su origen a nivel del mesodermo. ¿Qué parte del mesodermo? El mesodermo lateral es plano. El mesodermo lateral es plano. A partir de aquí, de ese mesodermo lateral esplástico, van a migrar células hacia la parte más craneal del embrión, donde se desarrollan los campos cardiogénicos primarios y secundarios.
El primario dará lugar al desarrollo del tubo cardíaco y el secundario al desarrollo de las aortas dorsales. Son dos. Pero finalmente con los plegamientos todo termina siendo uno, ¿cierto? Un solo tubo cardíaco, una sola aorta y una sola cardíaca. Y cada uno de los ensanchamientos de ese tubo cardíaco longitudinal recto va a dar ciertas estructuras a lo largo del desarrollo de ese corazón mismo. Entonces, ¿cómo es el flujo sanguíneo del feto? ¿Cómo es el flujo sanguíneo? Habíamos mencionado el seno venoso. El seno venoso está constituido por dos astas. La asta venosa derecha, la asta venosa izquierda, y a través de estas astas venosas van a llegar las venas secundarias, uterinas y craneales comunes para finalmente drenar en el seno venoso. Del seno venoso pues parte en dirección, ¿no? Es secuencial. Aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbo aórtico, el tronco arterioso y finalmente los arcos aórticos, ¿no? Toda una secuencia en relación al flujo. Entonces, ya hemos observado que a nivel de las aurículas vamos a tener los tractos de afluencia, es decir, lo que llega. Y a nivel de los ventrículos, lo que habíamos mencionado, los tractos de salida. Entonces, en el desarrollo de ese tubo cardíaco, vamos a observar que no hay un crecimiento proporcional entre el tubo cardíaco y la cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica crece hasta un determinado punto y el tubo cardíaco, el corazón sigue creciendo, sigue ensanchándose, sigue desarrollándose. De tal manera que esa cavidad pericárdica queda pequeña para ese corazón en desarrollo. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese corazón? Plegarse, doblarse, y de esa manera se forma el asa cardíaco. Entonces, acá tenemos nuestro tubo cardíaco y este tubo cardíaco a su vez no está libre, va flotando en la cavidad pericárdica. Tiene ciertos puntos de fijación. Hacia la parte superior tenemos los arcos faringios y hacia la parte inferior el tabique transverso. Bien, entonces ya hemos mencionado que inicialmente es un tubo longitudinal recto de comunicación continua. Inicialmente este tubo está constituido solo por tejido endocárdico. Entonces, esta estructura es muy lábil porque solamente está constituido de una capa de células endocárdicas. ¿Qué es lo que tiene que rodear inicialmente a este tubo endocárdico? La gelatina cardíaca, que de alguna manera también lo protege y libera ciertas sustancias inductoras, ya sea para el desarrollo del miocardio y para el desarrollo del epicardio. Seguido de esta gelatina en el tiempo, pues vamos a tener al miocardio y finalmente al epicardio, que son las capas del corazón. Entonces habíamos mencionado que este tubo no puede quedar como tal, sino que finalmente tiene que adoptar esa forma. Y para terminar así, pues va a necesitar de plegarse, de doblarse, formando asas. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con lo que se denomina el desarrollo del bucle o del asa cardíaca. ¿Cómo así? Simplemente, así como se da el plegamiento del embrión, igual se va plegando el corazón. ¿Qué es lo que tenemos entonces, no? Tenemos que la parte, digamos, más superior de este tubo cardíaco se dirige hacia abajo, ventralmente, hacia la derecha y un poco hacia atrás dorsal. De tal manera que el tronco arterioso y el bulbo cordis, que son los que van a desarrollar las ventrículas, van a quedar ventralmente, ¿cierto? Hacia adelante. Este
digamos, esta asa se sigue desarrollando y las aurículas, que están en la parte más inferior, las aurículas se van a desplazar dorsalmente y hacia atrás, ¿no? Hacia un poco hacia la derecha, dorsal hacia atrás, de tal manera que lo que vamos a tener es que las aurículas se van a desarrollar un poco dorsal al desarrollo de los ventrículos. Y así vamos a tener nuestro corazón, ¿cierto? El corazón que conocemos. Ahora, entonces, ya hemos dicho que tenemos el tubo cardíaco. Ese tubo cardíaco se va ensanchando, ciertamente, va formando cavidades, se va diferenciando. Entonces, en nuestra mente tenemos aurículas 2, ventrículos 2. Por lo tanto, tiene que empezarse la tabicación de ese corazón, la separación de las cavidades. Antes de eso, vamos a mencionar un poquito los cambios que ocurren a nivel del sistema venoso. Porque este sistema venoso va a drenar de manera diferente y va a formar de manera diferente las aurículas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de las aurículas vamos a encontrar aquí al seno venoso, que ya lo estamos repitiendo varias veces. El seno venoso con sus astas derecha e izquierda y cada una de estas astas con las venas que drenan, que también ya hemos mencionado, la vena cardinal común, la vitelina y la umbilical. Bien, entonces, acá tenemos nuestra aurícula primitiva como una sola cavidad. Por debajo tenemos el ventrículo primitivo como una sola cavidad y tenemos el seno venoso que va a drenar en la pared posterior un poco más hacia la derecha de esa aurícula primitiva. ¿Qué es lo que sucede entonces con este seno venoso? Vamos a verlo acá. Hemos visto que inicialmente tiene una serie de ramificaciones, ¿no? Que ya las conocemos. Ahora, muchas de estas ramificaciones en el tiempo se van a obliterar, van a desaparecer, otras se van a ensanchar, dando estructuras sanguíneas importantes. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? En relación al asta izquierda del seno venoso, ustedes más o menos, como ya han llevado la práctica, sabrán que todo el flujo del lado derecho generalmente es más importante o se desarrolla más que el del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, muchos vasos del lado izquierdo se van a obliterar, van a degenerarse, se van a atrofiar en favor de todo el sistema del lado derecho. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El asta venosa izquierda. Esta asta venosa izquierda va a empezar a disminuir de tamaño porque el flujo sanguíneo no es igual en proporción que en relación al asta derecha, es menor. Entonces, esta asta va a empezar a atrofiarse, a adelgazarse, para formar ¿qué cosa? Finalmente forma el seno coronario. Y por detrás de este seno coronario vamos a tener el desarrollo de la vena oblicua de la aurícula derecha. ¿Qué es lo que sucede con el asta derecha? Todo lo contrario. El asta derecha se ensancha, ¿sí? Crece, se expande. ¿Por qué? Porque muchas de las venas de ese sistema venoso del embrión van a drenar directamente sobre esta asta venosa derecha. Por lo tanto, tiene un mayor funcionamiento, mayor funcionalidad, se desarrolla más. Aquí, de repente un adelanto, la vena vitelina, por ejemplo, forma parte del desarrollo de la vena cava inferior y la vena cardinal común forma parte del desarrollo de la vena cava superior. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poquitito de cada una de las venas que hemos mencionado. Las venas vitelinas.
tenemos las venas cardinales anteriores, por acá está la vena cardinal común y la vena cardinal posterior, las venas umbilicales. En esta gráfica nos vamos a centrar solo en las venas umbilicales. Ya hemos dicho que estas venas umbilicales son las que recogen sangre desoxigenada del saco vitelino. Entonces, por aquí tenemos que llega la sangre y muy cercano al desarrollo de estas venas vitelinas vamos a encontrar al primordio hepático, o sea, la estructura que da lugar al desarrollo del hígado. Entonces, estas venas vitelinas, a lo largo de su desarrollo, junto con este primordio hepático, entran en contacto. Y estas venas vitelinas pasan a desarrollar los sinusoides hepáticos, un plexo venoso, los sinusoides hepáticos. Acá encontramos. Entonces se va desarrollando el hígado y por otro lado tenemos en relación a las venas vitelinas el desarrollo de los sinusoides hepáticos. Pero ya hemos mencionado que generalmente, no siempre, pero no en todas las estructuras venosas, pero en la mayoría, el sistema del lado derecho es, digamos, tiene una mayor funcionalidad que la del lado izquierdo. De tal manera que se desarrollan más los senos hepáticos o los sinusoides hepáticos del lado derecho que los del lado izquierdo. Tenemos las dos venas vitelinas acá, tanto derecha como izquierda, pero observamos que la vena vitelina izquierda desaparece, se oblitea. Solamente queda la vena vitelina derecha. Y esta vena vitelina derecha dará origen al desarrollo de la vena porta. Por otro lado, estas venas vitelinas también son importantes porque dan lugar al desarrollo del ductus venoso. El ductus venoso, ¿por qué es importante? Es uno de los 3 shunts importantes de la circulación fetal. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito acá de la vena umbilical. La vena umbilical izquierda es la que prevalece, ¿no? En cambio la derecha es la que se va a obliterar. La vena umbilical izquierda es la que prevalece, la que desarrolla, la que lleva toda la sangre oxigenada de la placenta, de las vellosidades coriónicas hacia el corazón, ¿no? La sangre oxigenada. Pero esa sangre oxigenada no debe de mezclarse con ninguna otra sangre, porque es importante que llegue con una buena cantidad de oxígeno al corazón. Por eso es importante este ducto. Entonces tenemos la vena umbilical, recoge la sangre de la placenta, sangre oxigenada, y llega al ductus. De aquí del ductus, que es digamos un shunt, un cortocircuito, va a ir directamente a drenar a la vena cava superior, perdón, a la vena cava inferior. Entonces, no se mezcla la sangre de la vena umbilical con estos sinusoides hepáticos, no se mezcla. ¿Por qué? Gracias a este ductus de acá, a este cortocircuito. Permite que la sangre directamente, sin mezclarse, pase a la aurícula del hígado, que es lo que el embrión en desarrollo necesita. Por otro lado, también esta vena vitelina es importante porque va a dar lugar a la porción hepática de la vena cava inferior. Entonces, recordando, la vena vitelina, ¿por qué es importante? Primero, porque por acá hacia la parte de arriba dará lugar a la porción hepática de la vena cava inferior. Segundo, más hacia abajo va a dar lugar al desarrollo del ductus venoso, que es un cortocircuito de la circulación fetal para favorecer el paso de la sangre oxigenada a la aurícula derecha. Y finalmente, la parte más distal dará lugar al desarrollo de la vena porta.
Ahora, en relación a los vasos umbilicales, que ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior. Tenemos los dos vasos umbilicales, derecho e izquierdo, que recogen sangre oxigenada, ¿cierto? Acá los tenemos, recogen sangre oxigenada. Inicialmente, miren acá cómo se mezcla un poco de esta sangre con los sinusoides hepáticos, ¿no? Pero después, ¿qué se forma? Se forma el ductus venoso, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado. Se forma el ductus venoso, entonces esta vena umbilical izquierda lleva directamente sangre oxigenada al corazón. Volvemos a repetir que la vena umbilical derecha desaparece, se atrofia. Ahora, entonces, nosotros en la etapa postnatal o adulta ya no tenemos ductus venoso, ni tampoco tenemos vena umbilical. ¿Cuáles son sus remanentes? O sea, ¿cómo se conoce estos remanentes embriológicos? El ductus venoso es el que forma, o se le conoce finalmente como ligamento venoso. Y la vena umbilical izquierda es lo que anatómicamente llamamos ligamento redondo del hígado. Ahora vamos a ver las venas cardinales. Las venas cardinales son un sistema venoso inicial de drenaje del embrión. Pero este embrión va creciendo, se van formando más órganos, más tejidos. Entonces este sistema venoso cardinal ya queda insuficiente para poder drenar al embrión. Tienen que surgir, se tienen que desarrollar otros sistemas venosos. ¿Cuáles son? Primero, el sistema venoso subcardinal. Como podemos observar aquí, tenemos la vena cardinal posterior a ambos lados y entre estas se va a desarrollar las venas subcardinales, ¿no? Que también sirven para recoger todo el drenaje venoso del embrión. Entre estas cardinales posteriores y las subcardinales, lógicamente, tiene que haber anastomosis para que finalmente la vena cardinal posterior drene en el seno venoso, ¿cierto? En el desarrollo, estas venas subcardinales quedan insuficientes. Entonces, ¿a qué se tiene que dar origen? A otro sistema venoso. Un tercer sistema venoso que es el de las venas supracardinales. Y entre ellas hay una serie de anastomosis. Entonces, acá podemos observar anastomosis de la vena cardinal posterior con las venas supracardinales, anastomosis de la vena cardinal posterior con las subcardinales y también tenemos anastomosis de la subcardinal con la supracardinal. Entonces ahí hay un concepto importante en esta anastomosis supracardinal. A este nivel se desarrolla el metanephros. A ese nivel se va a dar lugar al desarrollo del riñón. Por lo tanto, esta anastomosis de este vaso sanguíneo, esta anastomosis subcardinal, supracardinal, es importante porque dará origen al desarrollo de las venas renales. Entonces, en relación al sistema venoso cardinal, o en relación al sistema venoso de drenaje del cuerpo corporal del embrión, tenemos que tres sistemas venosos importantes. El sistema venoso cardinal, el sistema subcardinal y el supracardinal, ¿cierto? Y entre ellos se van a anastomosar. De igual manera, lo que habíamos mencionado hace un momento, va a ocurrir una serie de apoptosis, de obliteración, de degeneración de muchos vasos sanguíneos, de tal manera que el lado izquierdo o va a desaparecer o va a ir disminuyendo su calibre, de tal manera que al final vamos a tener el desarrollo de un solo vaso importante, que es la vena cava inferior. Como vemos aquí.
Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Porciones de la vena cardinal posterior van desapareciendo, las venas subcardinales y las supracardinales van disminuyendo su grosor, su dimensión, favoreciendo el lado izquierdo, favoreciendo el desarrollo del lado derecho. Entonces, finalmente, ¿qué se forma? La vena cava inferior. Se forma la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene 4 segmentos y algunas literaturas que no se van a valorizar dice hasta 5 segmentos. Pero yo prefiero esta, me parece más fácil. Entonces, tenemos el segmento hepático, el segmento prerrenal, el renal y el postrenal. Ahí tenemos la conformación de la vena cava inferior. Como ustedes podrán ver entonces, la vena cava inferior tiene aportes de la vena uterina, tiene aporte de la subcardinal, de la supracardinal, ¿no es cierto? Y de la vena renal. Entonces, hasta ahí tenemos la vena cava inferior, o sea, el sistema venoso que drena toda la porción inferior de ese embrión intestinal. Ahora nos vamos a ir a la parte superior, que es cabeza y extremidades. En esta imagen lo que vamos a poder observar son las venas cardinales anterior derecha y anterior izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Entre ellas va a haber una anastomosis, ¿sí? Va a haber un puente anastomótico y a este vaso sanguíneo formado se le denomina la vena brachiocefálica izquierda o vena innominada. Ahora, este de acá también actúa como una especie de cortocircuito, ¿sí? Actúa como una especie de cortocircuito. Todo el drenaje fundamentalmente será por el lado derecho, a través de esta vena cardinal anterior derecha, tronco brachiocefálico izquierdo, y se va obliterando la parte izquierda. Siempre se favorece el sistema venoso del lado derecho. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final la vena cardinal anterior, la parte proximal de la vena cardinal anterior izquierda, se va a obliterar y solamente va a persistir la del lado derecho. Y esta vena cardinal anterior, distal o proximal derecha, en conjunto con la vena cardinal común del lado derecho, van a formar la vena cava superior, ¿sí? Entonces, solamente como una lógica vamos diciendo, todo el lado izquierdo va a disminuir, no va a ser funcional, más va a funcionar el sistema de drenaje del lado derecho, y como ese es el que es más importante y el que más funciona, va a terminar formando la vena cava superior. Es lo que habíamos mencionado, la vena cava superior tiene dos áreas que lo forman, la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha. Lo formamos a la vena cava superior, que es, digamos, el drenaje de toda la parte superior del embrión, ¿no? Cabeza y extremidades superiores. Los chunks son importantes, como hemos visto hace un momento. Los chunks de izquierda a derecha, de izquierda a derecha en el sistema de vasos venosos, ¿no? De izquierda a derecha. Pero en el caso de los chunks cardíacos, van de derecha a izquierda, ¿cierto? No hay que confundirnos. Entonces, aquí, esta imagen, que es lo que vamos a observar, son estas dos estructuras de aquí. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Entonces, ya hemos hablado del seno venoso. Hemos mencionado que en relación al seno venoso,
el asta del lado derecho es el que más se expande, el que más tamaño adopta, y el asta del seno izquierdo va haciéndose cada vez más pequeño, dando lugar al seno coronario. Estos vasos, tanto la cava superior, la cava inferior y el seno coronario, van a drenar aquí a nivel de un área de la aurícula derecha conocida como sinus venarum, ¿no? Esta área, sinus venarum, es una parte lisa, es la parte lisa de la aurícula derecha, en la cual se van a aperturar la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario que viene del asta izquierda. Acá está, esa imagen está acá se entiende. Entonces, todo esto es el sinus venarum, que también lo conocen como todo esto orificio sino-auricular. ¿Por qué? Porque a ese nivel vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior y el seno coronario, ¿sí? La parte lisa da lugar al desarrollo de la parte lisa de la aurícula izquierda. Ahora, así como en la aurícula derecha tenemos nuestra parte lisa que está siendo formada por la desembocadura de esos vasos sanguíneos, igual en la aurícula izquierda vamos a tener la parte lisa que está digamos, siendo desarrollada por las venas pulmonares que drenan directamente en la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aurícula izquierda, a nivel del mesocardio dorsal, un grupo de células se va a modificar, y este grupo de células modificadas desarrolla la vena pulmonar primitiva. La vena pulmonar primitiva da dos ramas, derecha e izquierda. A su vez, cada una de estas dos ramas da dos ramas. Al final vamos a tener 4 venas pulmonares. Entonces, como vemos en las imágenes, al inicio están por fuera de la pared auricular izquierda, pero posteriormente estas se van introduciendo en el tejido, en la pared de la aurícula izquierda, de tal manera que al final lo que vamos a tener son 4 venas pulmonares independientes que han desembocado, digamos, independientemente en la pared auricular izquierda. Y esa área donde desemboca es la parte lisa de la aurícula izquierda. Ahí lo vamos a graficar las dos. Aurícula derecha, con estos vasos que ya hemos mencionado. Aurícula izquierda, con los 4 venas pulmonares. Entonces tenemos una gran cavidad, que es la aurícula primitiva, y a través del canal o sino auricular se comunica con el ventrículo primitivo. Bien, entonces ya tenemos el desarrollo, digamos, de los vasos sanguíneos, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Ahora vamos a hablar de la separación de esa cavidad auricular de la cavidad ventricular, porque tienen que estar separadas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la formación de los canales auriculoventriculares. Tenemos inicialmente en nuestro tubo y en nuestra asa, vamos a encontrar la aurícula primitiva única, que se comunica con un solo canal auriculoventricular con el ventrículo primitivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el desarrollo? A nivel del área donde se forma el surco atrioventricular, se van a desarrollar unas almohadillas o cojines endocárdicos. Estas almohadillas o cojines endocárdicos tienen la propiedad de crecer, de proliferar, ¿sí? Entonces aquí, a nivel de
de este canal atrioventricular único, se va a formar esta almohadilla o cojines endocárnicos, tanto superior como inferior, y asimismo a los laterales también se forman cojines endocárnicos. Pero lo cierto es que de los cojines endocárnicos laterales no se van a fusionar completamente, porque si no se cerraría todo ese canal. Entonces, las únicas que se van a fusionar completamente son las almohadillas endocardinales superior e inferior, como vemos acá. Entonces, imagínense que acá arriba está la aurícula primitiva, y acá abajo el ventrículo primitivo, y acá hay un único orificio que comunica estas dos cavidades. Tienen que separarse, ¿no? Tienen que separarse. Entonces, aquí vamos a observar que estas almohadillas se van a ir uniendo en la parte medial, central de este corazón en desarrollo, y finalmente este único canal se va a dividir en dos canales, ¿no? Canal aurículo-ventricular derecho, canal aurículo-ventricular izquierdo. Este tabique que se ha formado toma el nombre de septum intermedio. Septum intermedio. Ahora, estas almohadillas o cojines endocárdicos también son importantes. ¿Por qué? Porque junto con las almohadillas laterales van a dar lugar al desarrollo de las válvulas. ¿Qué válvulas? En el lado derecho se va a desarrollar la válvula tricúspide, y en el lado izquierdo se va a desarrollar la válvula mitral. Entonces así tenemos ya el desarrollo de estos dos canales auriculoventriculares. Entonces ya tenemos que se desarrollaron los canales. Tengo una sola cavidad, arriba y abajo, y tengo dos canales. ¿Qué tenemos que hacer? Tabicar ese corazón en la aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Cómo se da esa tabicación? Siempre recalcando que esto no es secuencial, no es como que paso 1, 2, 3. Todo se da de manera simultánea, solamente que para poder entenderlo lo hacemos así, ¿no? Bien, entonces tenemos la formación del tabique interauricular, la separación de las aurículas. Entonces, del techo auricular, a nivel del techo de la aurícula, se forma una cresta, ¿no?, de tejido mesenquimal. Esta cresta va a dar lugar al desarrollo del tabique, pero va a ir creciendo hacia abajo, en dirección al tabique intermedio, a las almohadillas que se han unido para formar el tabique, el septum intermedio. Entonces tenemos acá, primero se forma este tabique, que es el septum primum, porque primero el primer tabique en formarse, pero como vemos acá, este septum primum no es un cierre total, hay un orificio. A ese orificio se le conoce como ostium primum. ¿Por qué es importante el ostium primum? Porque en la circulación fetal ya hemos mencionado que los cortocircuitos a nivel del corazón, los shunts, de derecha a izquierda, son importantes porque permite el pasaje de sangre oxigenada a la aurícula izquierda y de ahí a todo el interior, sin pasar por el pulmón. El pulmón en la etapa embrionaria y fetal es un órgano que necesita muy poco flujo sanguíneo para poder desarrollarse. Entonces casi no le llega casi nada de sangre a ese pulmón en desarrollo. Casi la mayoría del flujo de sangre oxigenada va hacia la aurícula izquierda y de ahí a las diferentes partes del embrión. Entonces, por eso es importante el ostium primum, ¿cierto? Inicialmente se comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Pero aquí no queda todo en relación a las aurículas, ¿no? Entonces, este septum primum va a ir desarrollándose. Primero se formó el ostium primum, pero sigue desarrollándose en el tiempo, sigue creciendo para poder tapar ese ostium primum. Paralelamente al crecimiento de este septum, en la parte superior del septum primum
va a haber una apoptosis celular, va a haber muerte celular, por lo tanto se va a generar una fenestración de este tabique. Estas cavidades van a confluir entre sí, esos agujeros y espacios van a confluir entre sí, formando este orificio que es el ostium secundum. Entonces recordemos que las aurículas no pueden cerrarse de manera completa. Durante la etapa fetal, sí o sí tiene que haber una comunicación. Entonces, primero fue el ostium primum, se cerró el ostium primum, se formó el ostium secundum. Luego, ¿qué sucede? Se forma otro tabique, que es el septum secundum. Igual, en forma de media luna, va del techo de la aurícula hacia los cojinetes. A medida que va creciendo este septum secundum, va a tapar ¿a quién? Al ostium secundum. Pero ya hemos dicho que no puede suceder eso, ¿no es cierto? Tiene que haber una comunicación de todas maneras. Entonces, este septum secundum tapa aquí el ostium secundum, pero deja una abertura. A nivel del septum secundum se queda una abertura. ¿Cómo se conoce esta abertura? Como foramen oval. Ese foramen oval es el chute de derecha a izquierda definitivo del corazón fetal. Entonces, este foramen oval comunica a la aurícula derecha con este ostium secundum y pasa sangre a la aurícula izquierda. Hemos dicho que el chute a nivel auricular es muy importante, no se puede cerrar completamente. Entonces ahí terminamos con la tabicación de la aurícula, de las aurículas. Primero, el septum primum, se forma un ostium primum, se va cerrando el ostium primum, pero en la parte superior se va formando el ostium secundum. Se forma el septum secundum, va tapando el ostium secundum, pero deja el foramen oval. De tal manera que siempre va a haber una comunicación de derecha a izquierda. Bien, es lo que tenemos, ya lo hemos mencionado. ¿Ya? Solamente que aquí, para recordar que a medida que ya se ha desarrollado este septum secundum, se formó el foramen oval, pasa sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, tenemos que el septum primum, la parte más inferior del septum primum, actúa como una válvula del foramen oval. Entonces, llega sangre de la aurícula derecha, aumenta la presión a nivel de la aurícula derecha y hace que esta válvula se abra, ¿no es cierto? Se apertura, de tal manera que pasa sangre del lado derecho al lado izquierdo. Se llena ese lado izquierdo, ¿qué pasa? Aumenta la presión y ¡pum! Se cierra ahí la válvula o se cierra esta porción inferior del septum primum, tapa al foramen oval. ¿Qué quiere decir? Que actúa como una válvula. Bien, entonces ya se ha formado, se ha tabicado las aurículas. Tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el foramen oval que está comunicando ambas aurículas. Entonces, ¿qué nos queda por tabicar? Los ventrículos, ¿no es cierto? Tenemos que separar a los ventrículos en dos. En relación a la tabicación de los ventrículos es mucho más sencillo. Los ventrículos van a crecer o van a tabicarse gracias primero a la expansión de estos ventrículos. Van creciendo, van desarrollándose, de tal manera que la porción apical, la parte más, digamos, distal, el ápice de estos ventrículos, van a formar una cresta de tejido muscular. Y a medida que se va ensanchando estos ventrículos, esta cresta muscular va a ir creciendo hacia la parte interior tabicando. Es decir, va a formar el tabique interventricular en muscular. El tabique interventricular consta de dos porciones, la parte muscular y la parte membranosa. La
parte muscular ya hemos dicho que crece por esa expansión, no crece el ventrículo, se expande, se forma la cresta y hacia arriba va formando ese tabique interventricular, la porción muscular. Ahora, inicialmente, dentro del desarrollo, la separación de estos ventrículos, hay un agujero, que es el agujero interventricular. Pero eso es en los primeros días de desarrollo de vida intrauterina, porque después se tiene que cerrar. No es como en el caso de las aurículas, que siempre tiene que haber una comunicación de derecha a izquierda. En los ventrículos, inicialmente es importante ese agujero interventricular porque pasa sangre del ventrículo derecho, sangre oxigenada, del ventrículo izquierdo, que es importante, pero se tiene que cerrar, si no se dan los defectos del tabique con las patologías que ya van a revisar en la práctica. Entonces, tenemos la porción muscular y la porción membranosa. La porción membranosa de este tabique interventricular es el que cierra ese agujero interventricular. Finalmente lo oblitera. Esta porción membranosa, ¿de dónde se origina? Se origina de los cojinetes endocárnicos, de los canales auriculoventriculares, se origina por una inducción de la porción muscular del tabique interventricular y también se origina por una inducción de los cojinetes endocárnicos troncoculares, ¿no? Se forma la porción membranosa que oblitera el agujero interventricular. Bien, entonces siguiendo una secuencia, ya se tabicó la aurícula, primero, ya se tabicó nuestros canales auriculoventriculares, tenemos dos canales auriculoventriculares, se tabicó la aurícula, se tabicó los ventrículos. ¿Qué nos falta por tabicar? El tronco arterioso, ¿no? La parte troncoconal del bulbus pons. Nos falta tabicar eso para dar lugar a las cámaras de salida, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y formar la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, el desarrollo del tabique aortopulmonar es exactamente igual. Cojinetes endocárnicos a nivel del área troncopulmonar. A partir de estos cojinetes, estos proliferan y dan lugar al desarrollo del tabique para separar la aorta de la arteria pulmonar. La única diferencia de pronto aquí es que este no crece tan uniforme como fuera posible, sino que crece de manera espiralada. Por eso es que cuando vemos nuestros gráficos anatómicos, aquí vemos por delante a la arteria pulmonar y aquí vemos por detrás a la aorta, ¿no? Es por esa rotación que hace este tabique aortopulmonar. Digamos, es la única diferencia. ¿Ya? Bien, ahí dan las imágenes para que ustedes las vean. Bien. Entonces, ya hemos visto todo el desarrollo del sistema venoso, al menos las partes más importantes. Ya hemos visto cómo se ha tabicado, ya hemos visto que hemos tenido un tubo cardíaco o dos tubos cardíacos, un solo tubo cardíaco, se dio el bucle cardíaco, se tabicó todo, ya también se tabicó el tronco pulmonar, el tronco arterioso. Hemos visto el sistema de drenaje venoso tanto de la parte superior como de la parte inferior y ahora vamos a ver el sistema arterial. ¿Sí? Entonces, en relación al sistema arterial, ya hemos mencionado que tenemos a la aorta ventral, que es el saco aórtico, y tenemos a la aorta dorsal, ¿verdad? Entre estas va a haber comunicación. ¿Quiénes son sus comunicantes? Los arcos aórticos. Bien, pero antes de entrar a eso, solamente unas gráficas para poder entenderlo un poquito mejor. Ya hemos mencionado el área cardogénica, la región craneal de ese embrión en desarrollo, tubos cardíacos, aortas dorsales, se van fusionando. Las aortas dorsales tienen que unirse con los tubos cardíacos, ¿no es cierto? Porque toda la sangre que finalmente drena el tubo cardíaco, ¿por dónde tiene que salir?
por las aortas dorsales. Bien, entonces se van fusionando. Ya tenemos aquí los tubos cardíacos, las aortas dorsales, que están fusionadas al tubo cardíaco, a los dos tubos cardíacos enlazados. Aquí ya las tenemos fusionadas, ¿no? Esta imagen de acá ya las tenemos fusionadas y aquí ya se está fusionando el tubo cardíaco para dar lugar a un solo tubo. Todo esto es prácticamente lo que ya hemos mencionado, nada más, ¿no? Entonces acá tenemos el tubo cardíaco. Habíamos dicho que el tubo cardíaco tiene dos extremos, el extremo venoso, ¿cierto? Y el extremo arterial. Este extremo arterial, ¿con quién se conecta? Con las aortas dorsales, las aortas ventrales, y estas entre sí se van a comunicar con los arcos aórticos. Bien, solamente para mencionarlo, porque eso lo vamos a ver cuando hagamos embriología del tubo digestivo, del intestino primitivo. Tenemos ramas de la arteria vitelina. La arteria vitelina tiene tres ramas importantes: la arteria celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que también va a irrigar determinadas porciones del intestino. Lo vamos a ver en su momento. Para el tema de hoy, esto es importante, ¿no? Tenemos acá la aorta ventral, es el seno, el saco aórtico, y acá tenemos las aortas dorsales. Como hemos mencionado, las aortas ventrales se comunican con las aortas dorsales a través de estos arcos aórticos. ¿Cuántos arcos aórticos hay? Son 6. ¿Todos son funcionales? No, solamente 5 son funcionales, ¿verdad? Porque el quinto arco aórtico o no se desarrolla o involuciona tan rápidamente. Pero lo cierto es que no forma ninguna estructura importante. Aquí ya si la memoria, por favor tienen que memorizar los datos, porque eso sí ya es full memoria nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que forma el primer arco aórtico? La arteria maxilar. Da como rama a la arteria maxilar. El segundo arco aórtico, la arteria ioidea y la arteria estapedia, ¿no? O arteria del estribo. El tercer arco aórtico tenemos la porción proximal, va a dar lugar a la porción distal de la arteria carótida común, y la porción más distal, que es esta de acá, va a dar lugar a la porción proximal de la arteria carótida interna. Todo eso lo tienen que memorizar. En relación al cuarto arco aórtico, el cuarto arco aórtico del lado derecho da origen a la porción proximal de la arteria subclavia derecha, y la del izquierdo da lugar al callado aórtico. Quinto arco aórtico, facilito, no da nada, lo dejamos ahí porque degenera, y nos pasamos al sexto arco. En relación al sexto arco también tiene sus diferencias si se trata del lado derecho o del lado izquierdo. Si se trata del lado derecho, la porción distal degenera, no da absolutamente nada, pero la porción proximal da lugar a la arteria pulmonar derecha. La del lado izquierdo, la porción distal, da lugar al ductus arterioso, y la porción proximal a la arteria pulmonar izquierda. Ahora, la aorta dorsal también da una serie de ramas, pero cuando ustedes revisen sus libros van a darse cuenta que de la única rama que habla es de la séptima arteria intersegmentaria, porque esas son las ramas importantes inicialmente, ¿sí? Entonces nos vamos a abocar a eso. La séptima rama intersegmentaria, la del lado derecho, da la parte distal de la arteria subclavia derecha, y la del lado izquierdo da la arteria subclavia izquierda. Bien, un resumen más o menos con colores para que ustedes puedan determinar qué sale de cada arco. Eso sí, tienen que memorizar, porque de pronto por ahí de algunas cosas muy importantes nos vamos a memorizar. Ahora, en relación a la circulación fetal. En relación a la circulación fetal,
Lo único que tenemos que recordar, porque todo es un circuito, lo que ya hemos mencionado. Tenemos 3 cortocircuitos o chunks, de derecha a izquierda. ¿Cuáles son? Primero, el ductus venoso, ¿cierto? Que va a drenar sangre, digamos, va a evitar que la sangre de la vena umbilical izquierda drene o se junte o se contamine, qué sé yo, o se desoxigene con la de los sinusoides hepáticos. Entonces, ese conducto venoso, el ductus venoso, es importante porque sangre de la vena umbilical va a pasar directamente al seno venoso y de ahí a la aurícula derecha y de ahí a la aurícula izquierda a través del segundo chunks, que es el foramen oral. Y el tercer chunks importante es a nivel arterial. Aquí, el ductus arterioso, que es el chunks que hay entre la arteria pulmonar y la aorta ascendente. ¿Sí? Entonces son los 3 chunks más importantes y con eso, ¿qué es lo que se logra? Se logra que la mayor cantidad de sangre oxigenada que viene por la vena umbilical pueda ser distribuida adecuadamente a todo ese millón de sangre. Si no hubiera esos cortocircuitos o chunks, la sangre se mezclaría y el porcentaje de oxígeno disminuiría, ¿no? ¿Por qué? Porque el feto en desarrollo no tiene como funcionar a sus pulmones. Los pulmones van a estar en funcionamiento al momento de nacer, no antes. Entonces, por eso es importante ese segundo. Bueno, es una que me gustó bastante también para que lo vean, ¿no? La circulación fetal. Bien, chicos, esta es la primera parte, porque ya en la próxima clase vamos a ver la segunda parte, ¿ya? No es tanto, en realidad, todo lo que es cardio